Hola, bienvenidos a una explicación más. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer nuestra guía de estudio de Área 2 de UNAM del año 2025. A continuación vamos a tener la posibilidad de revisar nuestras 10 preguntas de historia universal. ¡Comenzamos! Como primer pregunta tenemos, ¿los historiadores construyen los procesos históricos mediante? Bueno, esta constituye una pregunta de nuestro primer tema en el temario de Historia Universal, donde aparecen las fuentes, la periodicidad de la historia y estas cuestiones de las corrientes historiográficas. Entonces, específicamente, ¿cómo se construyen estos procesos históricos que después van a pasar ese proceso de pues análisis, de construcción de teorías, etcétera? Vamos a ver nuestras opciones. Intervención de los restos materiales antiguos, la interpretación de las fuentes, la explicación subjetiva de los datos o la omisión de las fuentes secundarias. Nuestra respuesta correcta va a ser la letra B, porque los historiadores se apoyan o construyen estos procesos históricos a través de la interpretación de las fuentes, ya sean las fuentes primarias, secundarias, directas o indirectas. No necesariamente se tienen que remitir a los restos antiguos, porque recuerden que muchos de ellos incluso ya no existen, pero tenemos todavía noción de que existieron a partir de la interpretación de las fuentes. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. En nuestra siguiente pregunta, la creencia en la razón humana, y esto nos va a dar mucha indicación, un indicativo, una pista de cuál es la respuesta. La crítica a la religión y al orden social establecido, así como la búsqueda del conocimiento enciclopédico, fueron características, y noten cómo aquí hemos resaltado algunas palabras clave. Esto es lo que les invitamos también a hacer cuando ustedes se enfrenten a su examen. Obviamente hay que leer toda la pregunta, pero en esa lectura ir detectando algunas palabras clave que nos pueden ayudar a responder. Entonces tenemos la cuestión de la razón, el conocimiento enciclopédico, que no tienen pierde, se refieren específicamente a la ilustración. Y notamos cómo aquí está nuestra respuesta correcta en la letra D. Vean que precisamente son principios de este periodo histórico que va a ser conocido por este despertar o por esta propuesta de nuevamente, o más bien de plantearse algo nuevo que tiene que ver con eliminar los dogmas que desde la cuestión religiosa se venían implementando en la sociedad, y ahora se planteaba, bueno, vamos a tener conocimiento, pero ahora desde otras perspectivas, el método científico, la cuestión del razonamiento, también del empirismo. Entonces, esta combinación de ideologías que van a nutrir este proceso de la ilustración. En nuestra siguiente pregunta, la lucha a favor del liberalismo y el nacionalismo representa la característica de las revoluciones de, y noten cómo vamos a tener tres espacios, es decir, que van a ser tres revoluciones, apoyadas por las clases populares. Entonces, vamos a situarnos en el momento histórico específico. Aquí estamos hablando de que ya se dieron algunas de las revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y los movimientos de independencia en Hispanoamérica. Entonces, ¿cuál es la otra o cuáles fueron las otras revoluciones que se catalogan o entran dentro de las revoluciones burguesas, cuyos principios a rescatar van a ser precisamente el nacionalismo, el liberalismo y las ideas de la Ilustración? Como estas oleadas revolucionarias, vamos a tener las de 1820, 1830 y 1848, que corresponden a las subsecuentes a la caída del Imperio de Napoleón. Recuerden que cuando estamos en el Imperio Napoleónico va a tener una gran extensión territorial a lo largo de Europa, y dentro de estas pues contrariedades que siempre se dan, a pesar de que se implantó como un imperio, sí respaldaba algunas ideas de la Ilustración, y lo más importante, derroca momentáneamente a las casas monárquicas de ciertos países, entonces, incluido España. Entonces, ¿esto qué va a generar?
que cuando cae el imperio de Napoleón, estas casas monárquicas, estas dinastías van a querer regresar al poder, pero los ciudadanos de estos estados nacionales, van a intentar nuevamente, pero por otras vías que van a ser precisamente la cuestión del liberalismo, estas nuevas ideas de la soberanía popular, de la representación popular, van a buscar que estas monarquías integren estos principios o de plano eliminarlas. Entonces, van a ser estas otras tres oleadas revolucionarias cuyo principal objetivo va a ser restituir esas ideas liberales. ¿Okay? Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. En la siguiente pregunta, el automóvil, el aeroplano, teléfono y la comida enlatada fueron inventos de, y aquí también mucho cuidado. A lo mejor cuando estamos hablando de inventos y de estas cuestiones innovadoras, podemos confundirnos con la primera revolución industrial o la segunda, pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden que nuestro temario, al igual que el de Historia de México, viene obedeciendo a un orden cronológico. Entonces, ya transitamos, de acuerdo a los periodos que estamos viendo, ya transitamos la primera revolución industrial. Eso también nos puede servir como un dato para poder contestar nuestra pregunta. Entonces, estos inventos, ¿a qué etapa corresponden? ¿A la primera revolución industrial? No, la descartamos. ¿A la segunda, a la Primera Guerra Mundial o a la Segunda Guerra Mundial? Esta corresponde a la segunda revolución industrial y precisamente esta segunda revolución industrial, a partir de estos inventos, porque van el aeroplano, el automóvil, ya la posibilidad de la comida enlatada, van a dar pauta a lo que se va a conocer como el periodo de paz armada, donde los países van a tratar de generar esta carrera armamentista, de ver quién tiene los mejores inventos, de quién tiene el mejor armamento, para, bueno, tener como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Pero en este momento la respuesta sería específicamente la Segunda Revolución Industrial y todos estos procesos que van a dar paso a esos nuevos desarrollos en la historia de la humanidad, como el imperialismo, la paz armada y después la Primera Guerra Mundial. En nuestra siguiente pregunta, ¿cómo van hasta aquí? Ya vamos a la mitad. Si están recordando esos temas, esperamos que sí y que puedan ir encadenando. Noten cómo muchos de nuestros temas y cómo viene ordenado nuestro temario nos va dando la pauta para saber que el acontecimiento anterior va a ser la causa del siguiente y así sucesivamente. Entonces esto nos puede ayudar a ir enlazando de mejor manera los temas para tener una mejor comprensión y sobre todo lograr nuestra admisión. Bueno, entonces en nuestra pregunta 5, la crisis en los Balcanes, la formación de alianzas diplomáticas entre los imperios europeos. Noten, esto es clave. La competencia económica entre las potencias fueron causas de... Ven cómo todo esto nos está hablando del periodo conocido como paz armada. Entonces, el preámbulo, este momento histórico que se va a caracterizar precisamente por esta competencia entre los ya consolidados imperios, también lo que ya decíamos de la carrera armamentista, pero también esta competencia económica, es decir, la exacerbación del nacionalismo acompañado del imperialismo, donde cada nación buscaba controlar mayor territorio, pero también las rutas marítimas para precisamente llevar sus mercancías para extraer la materia prima y tener los beneficios pues de esta cuestión de la materia prima, de la mano de obra barata, etcétera. Entonces estamos hablando de un periodo en específico que se compone desde el imperialismo hasta la paz armada y que son el preámbulo precisamente, ahora sí, de la Primera Guerra Mundial. Entonces nuestra respuesta correcta en esta ocasión es la letra A. En la siguiente pregunta, la sobreproducción de artículos por la expansión industrial y la política de liberalismo económico fueron causa de la crisis de... Y vean cómo aquí, como en otros acontecimientos históricos, vamos a encontrarnos con esas contrariedades. Recuerden que la cuestión del liberalismo económico planteaba principalmente que
la no intervención del Estado en los asuntos económicos y del mercado, que iba a ser la ley de oferta y demanda la que se encargara de regular estas cuestiones económicas y que por sí solito el mercado iba a fluir. Pero ¿qué pasó? Viene esta crisis que va a replantear a los gobiernos, principalmente a los gobiernos de pues las potencias, pero también a los gobiernos que vienen transitando los efectos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de la crisis de 1929, esta primera gran crisis que experimenta el mundo a nivel internacional, donde, recuerden, porque a veces en el examen también se nos puede preguntar de otra manera, ¿dónde inició, por ejemplo? Recuerden que inicia en Estados Unidos, pero logra pues permear a todos los países, principalmente los más afectados van a ser los países de Europa que vienen reconstruyéndose de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial termina en 1918, o sea, no habían pasado, bueno, apenas una década del fin de la guerra. Los países todavía no se encontraban en condiciones idóneas económicamente, socialmente. Entonces esto viene a ser un golpe más a esa débil o endeble economía que venían experimentando y pues bueno, con los efectos subsecuentes de este periodo de posguerra. ¿Okay? Entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Noten cómo transitamos del inicio de la primera, nos saltamos poquito a la cuestión del periodo de la posguerra y ahora vamos a los acontecimientos que se relacionan con la Segunda Guerra Mundial. Noten cómo aquí ya estamos cambiando de pregunta. Ya vimos preguntas para completar, donde vienen algunos espacios. Ya vimos preguntas donde tenemos que buscar qué completa mejor el párrafo. Y ahora preguntas donde vamos a ordenar pues cronológicamente. No se asusten cuando ven este tipo de preguntas, porque a lo mejor ven los acontecimientos y puede ser que en ese momento no se acuerden exactamente cómo sucedieron, pero podemos tener a lo mejor información de todos estos, cuál fue el último y empezar a hacer descarte. Vamos a hacerlo de esa manera. Por ejemplo, tenemos Hitler invade Polonia, desembarco angloamericano en Normandía, bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los alemanes toman París y el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor. Entonces, de todos estos, podemos hacerlo en sentido extremo. ¿Cuál fue el primero o cuál fue el último? Aquí a lo mejor puede ser que de acuerdo a lo que generalmente estamos recordando, los acontecimientos que tenemos por los medios de comunicación, tengamos más presente el último, que fue este. Son 5, entonces este sería el número 5, el último. Vamos a ver si dentro de nuestras opciones tenemos esta posibilidad. Entonces el número 3 que sea la última. Y miren, si tenemos uno. Vamos a ver si esta sería nuestra respuesta correcta. Vamos a ordenar los acontecimientos. Primeramente, sí, Hitler invade Polonia. Después viene seguido de, efectivamente, los alemanes toman París. Recuerden que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, logran sitiar París y llegar hasta él para hacer esta especie de contención a Francia. Tenemos también entonces como tercer acontecimiento los ataques a Pearl Harbor, efectivamente, que es aquí cuando Estados Unidos decide entrar de lleno al conflicto y de esta manera pues también empieza a generarse un cambio en la balanza de las posiciones geográficas y de los combates que se estaban dando. Tenemos como cuarto acontecimiento el desembarco angloamericano en Normandía. Recuerden que este también es conocido como el Día D, donde finalmente logran este desembarco en las costas francesas y de esta manera se logra liberar no solo a Francia, sino también a Países Bajos, a Bélgica, y se da este cambio en los roles o en el rumbo que estaba teniendo la guerra para finalmente pues tener el desenlace que conocemos. Y por último, efectivamente,
el lanzamiento de las bombas atómicas sobre estas ciudades japonesas. Entonces vean cómo de una manera muy fácil pudimos resolver esta pregunta. Entonces cuando ven este tipo de preguntas no se asusten, lean todo el contexto, traten de acordarse, bueno, cuál fue el primer acontecimiento, cuál fue el último, o de situar más o menos cómo se llevaron a cabo los acontecimientos. Entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Periodo de luchas políticas, diplomáticas, ideológicas y de enfrentamientos indirectos entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América. Bueno, también aquí nos situamos, esto ya es después de la Segunda Guerra Mundial y pues, roce constante que hubo entre los dos bloques de poder. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial estos dos bloques se alían para hacer contención al avance alemán. Pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, como que se acuerdan que no son tan amiguitos y ahí empieza otra vez esta cuestión, principalmente también para replantearse cómo se va a reestructurar Europa, si va a ser del lado socialista o si va a ser del lado capitalista. Entonces aquí tenemos a la URSS y aquí tenemos a Estados Unidos. Y pues este conflicto que fue en escalada y que efectivamente fueron enfrentamientos indirectos. ¿Por qué? Porque nunca hubo realmente una cuestión bélica tal cual. Estuvimos a punto por ahí con varios acontecimientos como la guerra de los misiles, ya se están dando cuenta de qué etapa estamos hablando. También esta competencia se trasladó a diferentes planos, no solamente el económico, el ideológico, sino también al plano aeroespacial. Esta competencia por llegar al espacio, por llegar a la luna, también esta competencia incluso en otras áreas como las artes, como la danza, o sea, los ballets de estos países o de los países que componían cada bloque que entraban en esa competencia. Todo por tratar de demostrar cuál era el bloque que podía representar una mejor calidad de vida o una mejor expectativa en ese momento. Entonces, sí, indudablemente estamos hablando de la Guerra Fría. Recuerden que precisamente se denominó Guerra Fría porque era este constante conflicto, pero tenía el frío de que no se llegó a esta conflagración bélica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ya terminando con la explicación de nuestras preguntas de historia universal. Estamos en la pregunta 9. Factor importante de la crisis político-militar en Medio Oriente es, recuerden también esta cuestión, esta situación del conflicto en esta parte del mundo que incluso hoy en día pues sigue latente y con todos sus efectos colaterales. No solamente se concentra en el Medio Oriente, sino a nivel internacional, todos los efectos y los alcances que tiene. Entonces vamos a ver cuál es ese factor. La creación del Estado de Israel, la opresión turca a Palestina, la independencia de Irán o la disputa religiosa en Líbano. Y aquí la respuesta correcta va a ser la letra A, esta creación del Estado de Israel que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, vino a generar la inestabilidad en Medio Oriente precisamente porque, bueno, el tomar ese territorio lo que ha generado de conflictos a lo largo de toda pues esta región entre pues las diferentes religiones, las diferentes facciones que ahí existen y la cuestión también del radicalismo pues étnico y religioso que se ha dado en este territorio, pero también por la situación de el avance constante de Israel para la conquista de más extensión territorial de la que en un primer momento se le concedió. Entonces, esta crisis político-militar en Medio Oriente viene explicada a partir de la creación del Estado de Israel y por ahí en su temario recuerden todas estas diferentes etapas que ha transitado la Guerra de los 7 días, etcétera. Entonces, ¿cómo ha pasado precisamente a detonar o escalar este conflicto en gran medida, incluso hasta nuestros días? Y por último, una característica del mundo unipolar es
Y aquí nos vamos a detener poquito. Recordemos que veníamos transitando de esta bipolaridad, es decir, la confrontación constante entre el capitalismo y el socialismo, pero que va a marcar, digamos, el fin de esta era a partir de 1990, entre 1991 en la transición, 1991, 1992, con la caída del muro de Berlín y la consecuente caída del bloque socialista. Entonces, al caer uno de estos bloques, ya no estamos hablando de bipolaridad, porque ya nada más tenemos un bloque vigente. Por eso se llama unipolar, solamente un bloque, un polo, que el que logra como pues sí, tener esta, sobreponerse al otro va a ser el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos. Entonces ya teniendo este contexto y recordando a qué nos referimos con unipolar, vamos a ver nuestras opciones. El establecimiento del sistema económico socialista, bueno, esa la descartamos de inmediato porque no fue el bloque que logró la supremacía. La globalización de los sectores productivos, esta suena porque ya estamos englobando estos principios del capitalismo. La estabilidad económica del mundo, bueno, eso es un mito que tal vez nunca vamos a ver. El fortalecimiento de las identidades nacionales, esto tampoco tiene que ver estrictamente con la cuestión del mundo unipolar. Entonces recordemos que si estamos hablando de capitalismo, de estas doctrinas económicas, vamos a tener como respuesta correcta la globalización de los sectores productivos. ¿Y por qué la globalización? Porque bueno, también una de estas vertientes o de estos principios que busca el capitalismo es la idea de llegar a todos lados o la deslocalización tanto de la producción como del consumo, que a nivel global esta idea de que todo lo puedes encontrar en cualquier lugar sea así. Entonces, esta globalización de los sectores productivos da como resultado la deslocalización de las empresas. Por ejemplo, aquí en México tenemos empresas asiáticas, tenemos empresas de Estados Unidos, europeas, de prácticamente de todos lados, que dan esa pauta para los procesos productivos, de comercialización, de consumo, que van a ser principios de de esta supremacía del el capitalismo sobre el socialismo. Entonces, con esto concluimos la explicación de nuestra guía de Historia Universal en la guía de Área 2 de UNAM 2025. Esperamos haya sido de utilidad para ustedes y que sigan animándose a repasar, a estudiar para que logren su admitido. Hasta la próxima.